tal? El segundo año, materia de diaconía. Empezamos esta tarde pues una materia importantísima dentro del servicio de la iglesia, con fundamentos bíblicos vastos, tiene una cantidad de información tremenda, la historia de la iglesia, alrededor de ella, y pues vamos a ver que como introducción de esta hermosísima materia, pues que la iglesia de Jesucristo es su cuerpo aquí en la tierra. Esta iglesia, la que se ve en Apocalipsis como la gloriosa novia que espera a su Señor, que requiere cuidados y atención muy propios de su condición. Vemos que entre los que la atienden, pues obviamente están los pastores, los ancianos, pero además de ellos está una persona importantísima al servicio de ella, el diácono, ¿sí? Que en el griego es traducido, la palabra diácono es un sirviente, ¿verdad? El ayudador, una ayuda idónea también que necesitan los líderes, los pastores, los ancianos en sus congregaciones. Bueno, conocemos acerca de los diáconos desde un ministerio terrenal de nuestro Señor, ¿verdad? Y con nuestro Señor se inicia ejemplos preciosos de este poderoso ministerio, y vemos que eran tan necesarios que el Señor mismo dio ejemplo de ello a sus discípulos cuando les lavó los pies. Recuerdan ese pasaje en los evangelios, y les mandó a hacer lo mismo, ¿no? A que ejercieran la función de servir. Así es que la tarea del diácono es una de las más urgentes en las congregaciones. Por ello es muy importante contar con servidores bien preparados, que sirvan a los fieles en sus necesidades. Y la función realizada por estos servidores del Señor siempre va a ser un alivio a los pastores, a los ancianos, ¿verdad? Los alivian de la carga tan fuerte que representa para ellos el ministerio, y siempre ayudarán también a cumplir uno de los objetivos que siempre en la Grey se ve que es su desarrollo propio, ¿no? Y hoy por hoy la iglesia que vemos que está creciendo enormemente, así también se están multiplicando los diferentes departamentos dentro de ella. Conocemos iglesias muy grandes que tienen 10, 15 departamentos que trabajan todos unidos, coordinados, como dice Colosenses la palabra, ¿verdad? Y esta diversificación que existe en las labores ministeriales, es algo que trata este tema, ¿no? Esta materia en segundo año que ustedes inician. Y bueno, vemos que debido a ello, la labor del diácono cobra siempre una relevancia tremenda, no solo en la historia de la iglesia, sino en nuestra época actual, en nuestras congregaciones del día de hoy. Vamos a ver las bases del diaconado que aparecen siempre dentro de las iglesias en el Nuevo Testamento, siempre cubriendo las necesidades especiales que tienen. Y esta palabra griega traducida como diácono, cuyo significado ya en el español es en general siervo, es la palabra siervo. Y esta palabra original tiene dos partes. La primera de ellas es día, de diácono, día, que en el griego, esta raíz griega quiere decir a través de, y la segunda conis o coni, o del diaconado, ¿verdad? De ahí donde viene esta palabra que, fíjese, se traduce como polvo, que quizás conlleva la idea de que un diácono es un sirviente que descalzo en esa época se apresuraba a servir a la mesa de los invitados, o alguien que lo hacía tan rápido, que alzaba polvo, presuroso, rápido, ¿no? Para asistir a los invitados. Pero en cuanto al significado original, siervo o sirviente, la vida misma del Señor Jesús es un modelo del diácono ideal, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo del diácono ideal. Recordarán que él comentó: no vine yo para ser servido, sino para servir. Bueno, de este modo el mismo Señor definió su trabajo en base a su diaconado, ¿no? También que dice que cualquiera
que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. Bueno, como podemos notar, ambos versículos mencionados sobre el diácono, ¿verdad? Vemos que según el concepto de Jesús, pues es un sirviente, así lo definió el Señor Jesús, y es la esencia misma que define el discipulado cristiano, y Jesús pues dio un perfecto ejemplo de lo que quiere ser un diácono. Así es que de estas cualidades que requiere un diácono pues son elevadas, ¿verdad? El mismo Señor Jesús pues las cumplió, las ejerció como un ministerio especial en su vida misma, y están siempre relacionadas con los obispos, o que en el griego se ven como obiscopo, que quiere decir proveedores o sobrevedores, que es lo que la palabra en el griego significa, y posiblemente son pues sus posibles asistentes. Muchos de ellos pues trabajaron durante años, ¿no?, con los obispos en el Antiguo Testamento, ahí pues en las labores propias en las congregaciones de esos días, pero pues no hay una lista realmente precisa, ¿no?, de los deberes de los diáconos. Encontramos pues que son la esencia misma y la naturaleza de la iglesia. O sea, la iglesia está funcionando pues con este trabajo, este servicio de los diáconos. Y recordar cuando el Señor dijo: no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Es el evangelio predicado por Jesús, donde se describe el ideal de un siervo. Pero en cuanto a Pablo pues habló de apóstoles. Recuerden Efesios 4:11, la lista que él da: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que ellos, ¿verdad?, son el propósito de todos ellos es preparar a los santos para la obra del ministerio. Y esa palabra ministerio es la palabra que estamos ahorita estudiando, diaconía, de donde viene diáconos. Así que, como pueden notar, tanto los apóstoles como los profetas y todos los otros pues son diáconos también, ¿no?, servidores de los demás, ¿verdad? En ese sentido es un sentido general y específico que tenemos todos en la congregación a la vez. Y así es que este servicio pues está dentro del mismo corazón del evangelio, ¿no? Es el evangelio, pues es servir, como lo dijo Jesús: yo no vine para ser servido, sino para servir. Pero se le llama diácono no a un profeta, se le llama diácono no a un maestro, sino a un hermano escogido específicamente para el servicio de la congregación, desde luego. Y en el Nuevo Testamento pues hay evidencias claras de que hay una necesidad siempre continua del diácono en sus funciones dentro de la iglesia, pues en este mundo, ¿sí? Así es que pues vemos que el oficio del diácono no aparece de modo incidental, no así por casualidad de repente aparecieron los diáconos, sino que siempre han sido una parte integral de la constitución de las congregaciones, como el Señor pues fue estableciéndolas, ¿verdad? Esta función de diaconía, que es la base de todo ministerio, en la iglesia, pues con los diáconos continúan siempre siendo esenciales, tanto como la iglesia continúe teniendo en su corazón el deseo de servir, que ese es uno de los propósitos pues especiales, importantes de una congregación. Pero vemos algo acerca de la iglesia primitiva, como vemos los materiales que se han encontrado en los siglos II, en el siglo V especialmente, pues son muy valiosos porque ilustran, ¿verdad?, y nos dan ejemplos del trabajo de los diáconos ya para nuestros días, y pues muestran de manera especial cómo los diáconos en aquella época sirvieron en deberes que eran relacionados con todos los deberes relacionados con la caridad, por ejemplo, con la administración, con la educación, con la adoración, tenían que ver los diáconos. Y comenzando, pues desde ahí vemos cómo llevaron a cabo trabajos pastorales, ¿no?, siendo agentes genuinos
pues de la caridad, del amor del Señor expresado a través de su cuerpo, de sus servidores, de sus siervos, pues para la iglesia. Vemos cómo en aquel tiempo, la iglesia primitiva, los diáconos visitaban a los mártires que estaban en prisión, sufridos, ¿verdad? Pues adoloridos y emocionalmente pues casi destrozados, con tanto torturas que les habían hecho lejos de sus familias. Iban y también vestían y enterraban a los muertos, que los mataban por ahí los romanos o los que eran contrarios, rebeldes al Evangelio. También buscaban a los excomulgados con la esperanza de restaurarlos, es decir, aquellos que pues apostataban de su fe y renunciaban a su fe por cualquier aspecto, ya fuera por intimidados por los regímenes, los gobiernos de ese momento, ¿no? Y también proveían para las necesidades de las viudas y los huérfanos, hacían recolectas, buscaban de qué manera pues apoyar, ¿no?, a los huérfanos, a las viudas en ese tiempo. También visitaban a los enfermos en sus casas, y todo aquel que estuviera en tribulación, cuando ellos sabían, pues ahí iban los diáconos. Era una labor muy especial, ¿no?, pastoral, muy definida. Esto lo habla de ello el famoso diácono Habib, el martirio del diácono Habib, en un libro cristiano. Y vemos ahí como también mismo Esteban pues muere martirizado por sus obras. Sí, pero también llevaban a cabo tareas de administración los diáconos en ese tiempo, bajo siempre la dirección de los sobrevedores o los obispos, y pues se reunían con ellos diariamente y obtenían de ellos las instrucciones. Los obispos les daban las instrucciones de trabajo de ese día, y pues para mantener en orden la iglesia, cuidaban del altar, de los utensilios, llevaban mensajes de un lado a otro, ¿verdad? De un obispo a otro, y administraban los fondos también de la congregación pues como agentes, ¿no? Un agente ejecutivo, haga de cuenta. Y claro, mantenían un estrecho contacto además con la iglesia, con todos los fieles de las congregaciones, y después iban y informaban al obispo de cualquier miembro que estuviera pues debilitado o que estuviera pues deprimido, a punto de caer, ¿verdad? Pues dándole la oportunidad a los líderes, a los pastores, para que los pudieran ayudar a tiempo. Muy bien, entonces en ese sentido pues el diácono vemos que participa en el trabajo pastoral y la disciplina preventiva con su papel administrativo. Vemos, nos dice la historia acerca de Fabiano, el obispo de Roma, ahí por el año 236, 250 antes de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo, que organiza el ministerio diaconal y administrativo y divide la ciudad en 7 distritos y asignando a cada distrito un diácono, y elige también a subdiáconos para que sirvan como asistentes y en cualquier caso pues puedan suceder a uno de los diáconos que se hubiese enfermado o que por algo se hubiera muerto o que se hubiera ido a otra ciudad. Así se garantizaba la continuación de la administración. Esta práctica de elegir subdiáconos se mantuvo en Occidente hasta los años 200 y en el Oriente como hasta el 300, debido en parte a que los diáconos que necesitaban ayuda pues eran pues, apoyados, ¿verdad?, de esta manera. Y por otro lado, pues esto vemos la interpretación en Hechos 6, ¿no?, cómo se habla de un número de 7 diáconos que son buscados para encargarse del sustento de las viudas y de servir en las mesas. Pero también se empleaban como maestros, también los diáconos llevaban a cabo el servicio de enseñar la palabra. No solamente predicaban ocasionalmente, sino que ayudaban al obispo también entrenando a los nuevos convertidos, como pues hoy en día muchas congregaciones en Villanueva también lo hacemos, ¿verdad? Y esta fue una de las causas pues para involucrar al diaconado en la enseñanza. Fue debido al gran flujo de personas, se empezaban a convertir, ¿no?
y pues que hacía que pues, la iglesia tuviera necesidad de este apoyo de parte de ellos. Pero también eran muy importantes, ¿verdad? Porque tenían asignadas responsabilidades en los tiempos de adoración. En muchos escritos antiguos les conceden el derecho a bautizar, por ejemplo, que podían hacerlo entre dos diáconos, ¿no? Asistían a los pastores debido a la gran cantidad de convertidos, y pues tenían la autorización desde luego del obispo para hacerlo, de alguno de los ancianos, también también estar presentes en estos actos importantes. Pero, o sea, normalmente no bautizaban porque tal función más bien pertenecía a los ancianos o los presbíteros, que viene también la palabra presbítero, la palabra griega presbútero, que significa anciano, que uno que ocupa una posición intermedia de autoridad, que está debajo del obispo y sobre el diácono. Estos eran los presbíteros famosos, ¿no? Pero también ayudaban en la cena del Señor, por ejemplo, llevando el pan, el vino, ¿verdad? Distribuyéndolo en medio de todos los que participaban de la ceremonia. Y durante esta ceremonia pues también se les daba oportunidad de orar públicamente, de leer los evangelios, y bueno, llamaban a decir la oración modelo y concluían el servicio despidiéndolos en paz. Pero en cuanto a la ordenación, ¿verdad? El detalle más antiguo se halla en los escritos del siglo III, y es ahí donde vemos que solamente el obispo podía imponer manos, ¿verdad? Y pues porque estaba así, de esta manera ordenado para hacerlo, para este servicio también importante. Bueno, y ahora pues dice la Biblia, ¿verdad? Se enseña que los diáconos se espera al menos que deban de vivir puramente, sin mancha delante del Señor, que sean imitadores del Señor Jesucristo, y pues entregando sus vidas para el servicio al Señor, ¿no? Para apoyar a los hermanos en todas infinidad de áreas importantes. Y en cuanto a las mujeres, bueno, vemos que también hubo diaconisas, aunque el origen de esta costumbre no se sabe a ciencia cierta, pues la información que se encuentra en las literaturas, sobre todo en el siglo III, se describe poco acerca de ellas. Se usaban para ministrar principalmente a otras mujeres, desde luego. En cambio a los diáconos, pues a los hombres, como también se acostumbra en todas las congregaciones hoy en día. Y aunque las diaconisas ayudaban a las mujeres recién convertidas, les enseñaban, les daban instrucciones, estudios de cómo vivir puramente y santamente, y también cuando iban a prepararse, por ejemplo, para ser bautizadas. No aparecen ellas en las iglesias de Occidente hasta el siglo V, y en Roma hasta el siglo VIII, ¿verdad? Esos son los análisis históricos que se encuentran acerca de las mujeres diáconos o diaconisas. Y bueno, siempre su número dependía del crecimiento de la congregación. Si la congregación pues crecía mucho, pues se hacía necesaria la participación no solamente del hombre, sino también de la mujer. Pero fueron escogidas aparentemente dentro de las viudas que ya estaban sirviendo a las mujeres en la congregación. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 5, principalmente de los versículos del 3 al 16. Ahí se habla pues mucho más de ellas. Pues bueno, hermanos, nos ha dado mucho gusto participar con ustedes en esta primera lección. Nos vemos pronto para la segunda lección. Síganse cuidando. Un abrazo cariñoso. Les bendecimos. Y que Dios les bendiga. Prosiga adelante estudiando, ¿verdad? Esta materia hermosa. Y pues esperamos que el Señor les guarde. Que tengan paz, mis hermanos. Gracias.